Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 11 de julio de 2016 y esto es La Contracrónica. La campaña electoral ya está en marcha y España se ha llenado de mesas petitorias, no tanto de carteles. Carteles hay muy poquitos, ya había muy poquitos en la anterior. Las campañas electorales han cambiado mucho. De los tiempos de mi infancia a esta parte, yo recuerdo la campaña del 82, era yo un niño y estaba todo Madrid lleno de carteles con Felipe González, con Landelino Lavilla, porque Suárez no se presentó por la UCD, sino por el CDS, terminó sacando el escaño, por cierto, y estaba todo lleno. Yo recuerdo estar esperando para ir al colegio, la ruta, y pintarle el bigote a Felipe González y a todos los políticos de la época, a Carrillo también. En aquel entonces, en el año 82 en España, las elecciones se vivían muchísimo más a fondo. Se tiraban octavillas desde los coches, se paseaban con banderas. Hoy son algo más civilizado, o que hay menos pasión por la política, aunque tanto en la de diciembre como la de hoy, como la de estos días que estamos viviendo, sí que se vive algo más de pasión, al menos por los nuevos partidos. Así que yo en mi mismo barrio me he encontrado una mesa petitoria de Podemos en la que había ya unos tíos manolos pidiéndote no se sabe bien qué y entregándote unos globitos y una propaganda, y lo que no me he encontrado es una de Ciudadanos, pero sí me consta que había una en el distrito de Vallecas que ha sido agredida, lo he comentado en Twitter, lo podéis encontrar ya en la prensa. Ha aparecido allí una cémila con un perro y les ha tirado el puesto abajo, ha amenazado con volver con 10 más y por suerte, creo, hasta donde sé, no ha vuelto con ninguno más. Estas cosillas son problemas menores que se dan siempre en todas las campañas electorales, pero que en España no estábamos acostumbrados porque se vivían de una manera casi burocrática, funcionarial. Siempre ganaban los mismos o se iban turnando en el poder y no sucedían estas cosas. Bien, partiendo del hecho que estamos en plena campaña electoral, hoy voy a hacer una contracrónica no noticiosa o noticiosa de aquella manera. Voy a daros 10 razones por las cuales yo no votaría a Podemos. Vosotros podéis coger las 10 completas, podéis coger 5, podéis coger 2, podéis coger una o podéis directamente no coger ninguna. Os voy a dar 10 razones, 10 motivos, 10 opiniones personales basadas en la realidad, obviamente no son 10 rabietas ni muchísimo menos, por las cuales creo que un liberal no debería jamás, de ninguna manera, entregar el voto a esta formación. Los más protestones diréis, ¿y por qué no haces 10 razones para no votar al PP? ¿O 10 razones para no votar al PSOE? ¿O incluso 10 razones para no votar a Ciudadanos? Pues porque no me da la gana, porque prefiero hacer 10 razones para no votar a Podemos. Podría haberlo hecho de cualquiera de los otros partidos. E incluso no descarto hacer un podcast que sea 10 razones para no votar a ninguno de los 4 partidos principales. Si tengo ganas y tiempo, pues lo haré. Otra cosa es que, entre tanto, nos quedemos con estas 10 razones para evitar echarle el voto a los de Pablo Iglesias y compañía. Son 10 razones que muchos de vosotros ya conoceréis, algunas las compartiréis, otras no. Estas son las mías. Podemos, si queréis, en los comentarios de iVoox y de YouTube, jugar a esto y me decís en las que estáis de acuerdo y en las que no estáis de acuerdo, o ponéis vuestras 10 razones. He elegido 10, podían haber sido 9 o podían haber sido 11. He elegido 10 porque es un número redondo, es el top 10 famoso de la música, ¿no? Bien, pues vayamos con ellas. La primera de todas es porque, y creo que es la fundamental, en esta se resumiría el resto, y de hecho de esta deriva el resto, es porque Podemos, o Unidos Podemos, profesa una ideología comunista y totalitaria, punto. Que de partida es nefasta, o por lo menos yo la entiendo como nefasta. Yo no soy comunista, de hecho soy un gran enemigo del comunismo, enemigo intelectual del comunismo, y no hace falta que yo os lo cuente. Tengo un libro publicado, que por cierto ha vendido bastante los 2 últimos años en Amazon, que se llama Historia criminal del comunismo. Soy también autor de una biografía del Che Guevara, que vendió en su momento bastantes libros, que no es precisamente una geografía. Entonces, todo lo contrario. Tengo un montón de artículos escritos, muchos de ellos publicados en mi página web, sobre el comunismo. Por lo tanto, por el comunismo no me despierta, no demasiadas, ninguna simpatía. Me parece el horror absoluto. En general, la idea socialista de la sociedad, o organizar la sociedad en torno a principios socialistas, y el comunismo como tal. El comunismo me parece tremendamente inmoral, me parece depauperador,
y me parece el principio de la servidumbre, la base en torno a la cual se sienta la servidumbre del ser humano, del individuo. Esto lo digo yo como liberal. Puedo entender otro que no lo sea, que le parezca la sociedad perfecta. Correcto. Ahora bien, pasamos al siguiente punto, y es que han producido las sociedades comunistas o los países donde ha gobernado un partido comunista durante los suficientes años, y nos encontramos con auténticas miserias. Nos encontramos con Cuba, nos encontramos con la antigua Unión Soviética, nos encontramos con Corea del Norte, que no deja de ser el país comunista más antiguo del planeta. Corea del Norte tiene un régimen comunista desde los años 40. Ya va para 80 años que están estos pobres desdichados gobernados por un partido comunista. Pues bien, esa es la primera de las razones. Y insisto, de aquí se derivan las 9 restantes. Diréis, bueno, pues yo creo que no son comunistas, o han dicho que no lo son. Son socialdemócratas. No, mira, una cosa es que se disfracen de socialdemócratas porque la palabra comunista tiene un estigma social lógico, por otro lado. Después de 100 millones de muertos enterrados en Europa del Este, en África, en Asia y en América, pues es normal que no sea muy popular decir soy comunista. Después de haber tenido que levantar un muro y una alambrada en mitad de Europa durante 40 años, pues es normal que no sea muy popular o que tenga un estigma decir que uno es comunista. Los comunistas, además, no se caracterizan por ser gente dicharachera y tolerante y dialogante y abierta. Todo lo contrario. Si habéis conocido a algún comunista a lo largo de vuestra vida, muy probablemente era un tipo fanático e intransigente que quería quedar por encima a cualquier coste. Entonces, la idea de que se me vengan ahora con que son, o el cuento de que son socialdemócratas, yo personalmente no me lo creo. Lo han dicho en muchas ocasiones, y además es que, lo peor de todo, actúan como comunistas. Y de lo que el recuelillo que queda de su programa electoral es comunismo. Vale, un comunismo actualizado, puesto al día, en el que no hablan en ningún momento de eliminar al disidente, pero es que si hablasen de eliminar al disidente, habría que pasarles por encima no las urnas, sino el Código Penal. O llamarse a la guerra civil, como llamaban los comunistas de los años 30, y que había que eliminar a la burguesía y a los propietarios y había que meterle fuego a las iglesias. Es decir, si fuesen con esto, obviamente no tendrían una esperanza de voto que se cifra en 5 o 6 millones de personas. La segunda razón es porque tienen demasiadas amistades peligrosas. No es que tengan una, es que tienen muchas. No sé, os vendrán a la cabeza. Tanto fuera de España como dentro de España. Fuera de España, pues, a ver, podemos empezar a hacer cuentas. No solo es Venezuela. Venezuela, Irán, los ayatolás en general. Es decir, la gente o el entorno de Podemos no es que haya apoyado de palabra y de obra a la teocracia iraní, sino también a Hamás. Acordaos aquellas flotillas de la libertad hace unos años. Esa misma gente está encuadrada hoy en Podemos. Javier Couso, que es eurodiputado de Podemos, se caracterizó durante muchos años por apoyar a los terroristas islámicos de Gaza. Eso no es una cosa que yo me estoy inventando. No tenéis más que ir a la hemeroteca y buscar. Ahí lo tenéis. Este hombre es diputado de Podemos en el Parlamento Europeo. Podemos seguir, podemos irnos a Bolivia, a la Bolivia de Evo Morales, al Ecuador de Correa. Podíamos incluso forzar un poquitín más la nota, irnos a la Cuba de Fidel Castro. Las simpatías que los líderes de Podemos, que tanto Monedero como el propio Iglesias, como Errejón, como Descansa, como Alegre Zaonero, han mostrado siempre por el régimen cubano, están a la vista. No es algo que diga yo. Yo, a lo largo de mi vida intelectual, de mi biografía intelectual, jamás, ni de palabra, ni por escrito, ni de obra, por supuesto, he apoyado a un dictador. Simple. Ni he escrito nada a favor de ningún dictador. Pues, entre otras cosas porque las dictaduras no me gustan. Ya está. En cambio, sí podemos encontrar entre las obras selectas de toda esta gente artículos, conferencias, charlas y demás en las que apoyan directa o veladamente a gente como Fidel Castro. Digo Fidel Castro como, volvemos al principio, a Nicolás Maduro, a Hugo Chávez y demás. Entonces, esto no es una opinión, es un hecho. Un hecho, y a los vídeos de YouTube me remito. Os lo he dicho muchas veces, el peor enemigo de Podemos es la hemeroteca, es YouTube. Es Twitter, porque de Twitter han podido quitar los tweets, pero no tanto así con YouTube. Si alguien tenía ya un vídeo subido, pues no ha tenido obligación de bajarlo. La tercera sería que no les gusta, y eso también está a la vista, la libertad de expresión ni la de opinión.
Es decir, quieren, y esto lo han dicho ellos, quieren prensa estatal y periodistas a sueldo del gobierno. Ellos no quieren que haya medios de comunicación privado, luego nos pondrían a todos los de mi profesión a sueldo del Estado. Ya os podéis imaginar qué tipo de prensa tendríamos. Pues la prensa de Alemania del Este, o la prensa de la Hungría comunista, o la prensa de Cuba, el diario Praza. Eso es una prensa, entre comillas, democrática, o lo que ellos entienden por democrática. La prensa libre es cuando existen medios de comunicación privados, que pueden pertenecer tanto a una gran corporación, como puede ser Prisa o News Corporation o A3 Media, como a pequeñas cooperativas de periodistas o a un periodista solo. Yo ahora mismo estoy haciendo un trabajo periodístico, estoy grabando un programa de radio que se distribuye a través de la red, pero yo no me debo a nadie. Esto es mi tiempo libre, mi vida privada. Es decir, soy total y absolutamente independiente. Me debo a mí mismo todo lo que digo aquí. Por lo tanto, la cosa está clara. Para que haya libertad de prensa y para que haya libertad de opinión, no puedes someter a todos los periodistas al control estatal. Voy más lejos. Si a mí me dejasen esto en mis manos, lo primero que haría sería cerrar todas las televisiones y todas las radios que dependen del Estado. Porque por las mismas que no toleraríamos que existiese periódicos como El País, como El Mundo, como el ABC, que fuesen de titularidad estatal, no sé por qué consentimos que existan televisiones de titularidad estatal. Pero esto es harina de otro costal y materia para otro debate distinto. Luego, bajando a la realidad, esto es lo que ellos dicen, pero bajando a lo que ellos hacen, pues vemos que las redes funcionan como auténticas turbas. Cualquiera que les lleva la contraria, cualquiera que dice algo que no les gusta, pues padece lo de que le llamen facha, que le machaquen. Depende de cada uno del estilo que tenga. Yo suelo utilizar pues la manera de ser que tengo, humorístico, tal, y no me machacan tanto. A veces nada. Pero tengo compañeros que sí los padecen. Que padecen a estas turbas. Que por lo visto, y según he leído, están muy bien organizadas y muy bien estructuradas para lograr su objetivo de, si no acallar, si al menos intimidar a los periodistas críticos. People say a man is made out of mud. A poor man is made out of muscle and blood. El cuarto motivo sería que exaltan a un líder carismático, es un hecho, que se rodea de un politburo centralizado que no tolera la disidencia. Es un hecho. Simple, no me invento nada. Esto lo hemos visto a lo largo de los últimos meses, en concreto con la Podemocrisis. Hay podcast al respecto en el mes de marzo de cómo cortaron toda disidencia interna y se purgaron a sí mismos. El hecho de que Pablo Iglesias es un líder carismático es que es un líder carismático. Es que las primeras elecciones a las que se presentaron, el logotipo del partido era él. Esto no se había hecho nunca en España y en el extranjero no creo que se haya hecho muchas veces. Era su cara, su rostro silueteado. Abajo ponía Podemos y era su cara. Bien, y a partir de ahí ya se sabe. No voy a detenerme porque no tengo tiempo. En todas las cacicadas que se han ido haciendo en nombre de un presidencialismo extremo. Entonces, a mí estos liderazgos carismáticos, pues lo único que me recuerdan, y conozco la historia, pues es a otros liderazgos carismáticos, en este caso del otro lado del telón de acero. La quinta razón, y esta es importante, ojo, apela o va directo a la apelación que hacen continuamente a la emoción y los sentimientos, que en cierto modo es apelar a la irracionalidad. Y yo, sinceramente, soy muy racional. A mí la cursilería no puedo con ella. Lo que menos tragaba del zapaterismo era lo cursi que era. Es el lagrimeo ese del que hablaba Santiago González. El sentimentalismo no es algo que me esté inventando, es la antesala de todas las tiranías. Los nazis eran tremendamente cursis y tremendamente sentimentales, pero es que los bolcheviques también. Si algo hemos aprendido en el siglo XX es que hay que desconfiar en política de los sentimientos, porque siempre vienen cargados de veneno o vienen con el cuchillo detrás. El nacionalismo del siglo XIX y el nacionalismo del siglo XX, y ahora apelan a la emocionalidad y a la emotividad. Eso de somos una fábrica de amor, tenemos que besarnos, tenemos que abrazarnos. Es continuo la apelación a la emotividad. Y dices, no, pero eso es bueno porque nos queremos mucho, dejaros de vainas. Aquí hemos venido a hacer cosas serias, a gestionar el dinero del contribuyente. Aquí ni abrazos ni niño muerto. Porque la política debería ser eso. Si existe, está para gestionar el dinero del contribuyente y gastárselo aquí o aquí. O directamente no gastárselo y dejárselo en el bolsillo al contribuyente.
nada más. O para que aparece algo nuevo y haya que legislar sobre el tema. Simple. Es algo muy aburrido, muy árido, en el que no cabe el sentimentalismo. El sentimentalismo es algo privado. Es para que tú con tu novia, o tú con tus hijos, o tú con tu madre, que está enfermita en el hospital, te deshagas en cursilerías y en lágrimas. Pero no para la cosa pública, no para la política. Y cuando entra, ya sabéis para qué entra. Es como esos medicamentos que saben a zumo de naranja. En el caso del sentimentalismo podemoide, es el sabor a zumo de naranja. Por detrás va la medicina. La sexta razón, o el sexto motivo, sería porque falsean de manera sistemática y consciente la historia para ponerla a su servicio. Esto lo hemos visto en los ayuntamientos del cambio, continuamente. Es decir, están obsesionados con la memoria histórica. Están obsesionados con la propia historia de España, que la han reconstruido. Parten de un adanismo visceral, adanismo, por si no conocéis el término, adanismo, quiere decir de Adán, de que el mundo empieza ahora. El mundo empieza con ellos y todo lo anterior estuvo equivocado. Entonces lo anterior es condenable y adanistas, por ejemplo, eran los bolcheviques, que la historia de Rusia, de una historia centenaria, la dejaron reducida a la nada. No hay más que ir a los libros de texto que se estudiaron durante 70 años en la Unión Soviética. No se hablaba de nada, absolutamente de nada. Estaba totalmente falseada. El estudiante ruso, el estudiante bielorruso o lituano o ucraniano no sabía nada de su propia historia, más que aquella deformación que habían creado los bolcheviques respecto a la historia de Rusia, que empezaba poco menos que en octubre de 1917 con la revolución. Bueno, sin llegar a esos extremos, que estoy convencido de que llegarían de un modo u otro, siguen o están obsesionados con esto. Y todo aquel régimen político que va a la historia y que quiere reinventar la historia es porque quiere controlar el futuro. Nada más. Es así. El que reinterpreta la historia en clave propia, o reinventa la historia en clave propia, es para apoderarse del presente y para proyectarse sobre el futuro. No tiene otra función. Y está claro que sí, que la historia siempre la escriben los ganadores y todo lo que queramos, pero lo que fue, y lo que pasó, y no se pueden estar continuamente buscando culpables hace 50, 60, 70, 80 años, como están buscando ellos. Esto lo que han venido es a poner al día un poco aquella idiotez zapaterista que tantos disgustos nos ha ocasionado, que fue desenterrar el hacha de la guerra civil 70 años después, cuando ya estaba muy enterrada. Lo he hablado en más de una ocasión. Cuando yo era joven apenas se hablaba de la guerra civil. Yo estudié historia, ojo, que yo no estudié física. Yo estudié Derecho, estudié Historia, Geografía y Historia en la universidad. Y se hablaba, evidentemente, entre los que estudiábamos porque lo tratábamos, pero no con la pasión y el denuedo y los señalamientos con los que se empezó a hablar años después, 10 años después, a mediados de la década pasada, 2005. Como si estuviésemos vivos, como si yo hubiese combatido en la guerra civil. Y yo, sinceramente, no combatí. Pero es que ni yo, ni mi padre. Mi padre ya nació después. Así que imaginaos, yo soy tercera generación. No os quiero contar los niños nacidos ahora. O los que nacieron en los 90. Estamos hablando ya de cuarta generación. Pues bien, han desenterrado esto, han recreado una república que nunca existió, más que en sus ensoñaciones. Han buscado buenos y malos por todas partes. La séptima razón es porque traen, y esta también es importante, es porque traen una agenda de ingeniería social espeluznante. Esto lo vemos o lo verificamos en prácticamente todos los ámbitos políticos. Vemos un feminismo desatado que nos da muchos motivos de coña, yo hago muchas bromas en Twitter y en el blog y tal, pero no deja de tener o de ir cargado de muchísimo veneno. Lo vemos en un ecologismo desmadrado, que en ocasiones roza con lo antihumano directamente, o las cosas estas del animalismo. Lo vemos en esa obsesión por la igualdad por decreto. O sea, tenéis que ser iguales porque sí. Aunque no queráis serlo, tenéis que ser iguales porque sí, porque en nuestra ensoñación ideológica todos tenemos que ser iguales. O el laicismo a machamartillo. Yo no soy creyente, ya os lo he dicho en más de una ocasión, pero no tengo ninguna querella ni ningún problema con la Iglesia, ni con la católica, ni con los protestantes, ni con los musulmanes, ni con los judíos, ni con nadie. Cada uno, y creo que eso pertenece a la vida privada, y no seré yo quien me meta en los asuntos privados y las creencias privadas. No creo que deba la religión entrometerse en los asuntos de gobierno,
y de hecho no se entromete o se entromete muy poco dentro de lo posible, intenta, en concreto la Iglesia Católica en España, intenta presionar sobre la agenda política, pero como lo intentan todas las religiones o como lo intentan todas las asociaciones. Los liberales, con poco éxito por cierto, también intentamos, sin ser una religión por supuesto, pero también intentamos, todo grupo humano, con una idea clara o con un meme que quiere difundir, trata de influir en la agenda política. Otra cosa es que lo consiga. Pero vamos, España no es un país teocrático, país aconfesional laico, como lo queráis llamar. Pero aquí no hay obispos ni cardenales en el Congreso de los Diputados, ni se dictan leyes que las ha redactado el primado de España, el arzobispo de Toledo, ni nada por el estilo. Lo fue un país muy religioso en el pasado, pero desde hace 40 años no lo es. Y ese asunto había quedado resuelto. Otra cosa distinta es que, pues ciertas cosas con las que yo puedo estar de acuerdo, pero que no solo dice Podemos, como que la Iglesia pague el IBI de sus propiedades inmuebles. Me parece bien. De hecho, me parece mal en general el IBI, pero ya que está, pues que lo paguemos todos. Pero esos son pequeños detalles, pequeños flecos a los que suelen agarrarse, por cierto. Pues bien, este laicismo ya sabéis a qué va. Va dirigido a sustituir a la religión mayoritaria en España, que es el catolicismo romano, por el culto al Estado manejado por ellos. Vamos, esto da para un debate y un podcast larguísimo, o varios incluso. Otra de las técnicas de ingeniería social, la más lamentable de todas probablemente, es su manía con enfrentar a unos contra otros. Es la dialéctica esa horrenda de los de arriba contra los de abajo. De los muy ricos, los más desfavorecidos, ya sabéis. Lo del jarabe democrático de los de abajo. Eso parece que se han refrenado un poco, porque no era muy popular, pero todavía perseveran. Y cuando estén en el poder y tengan el control de todo y el presupuesto y el BOE en la mano, muy probablemente vayan por ahí, como sus padrinos venezolanos han conseguido Venezuela, que era un país aproximadamente pacífico, convertirlo en dos países distintos enfrentados a muerte y con unos odios que va a costar generaciones superarlos. La octava razón por la cual yo no votaría a Podemos es que donde han gobernado y llevan un año gobernando en bastantes sitios muy importantes, es decir, que no están gobernando en Santillana del Mar, en Roquetas y en un pueblito de la provincia de Castellón, ¿vale? Que están gobernando en Madrid, están gobernando en Barcelona y están gobernando en Valencia, que son las tres principales ciudades del país, y más ciudades de envergadura internacional, grandes capitales europeas. Bien, pues donde han gobernado la han liado. Yo tengo en este podcast una sección que se llama La Podenoticia, en la que hablo precisamente de esto. Son además unos pésimos gestores, todos, sin excepción, ¿eh? Empezando por Ada Colau y terminando por el Quiche en la otra punta del país. Practican también en su totalidad un nepotismo nauseabundo. Han colocado a toda la parentela. En todas las ciudades donde han gobernado, la que miremos, han colocado a la parentela, a los amigos, a las novias. Meten la ideología para todo. Eso da igual en la ciudad que miremos. Sus concejales son ideológicos, vengativos, déspotas. No estoy hablando de todos, pero sí una buena parte. Y estamos hablando de concejales de municipios. Imaginaos, me comentaba el otro día Bisús que una concejala de Zaragoza en Común, es decir, de Podemos de allí, andaba recolectando dinero o algo así para el desgraciado el niñato que pegó a Rajoy en la pasada campaña electoral en Pontevedra. Bien, ¿os imagináis esta chica de ministra? ¿Qué digo yo? De directora de la Policía Nacional. Lo que puede ser una tía tan ideológica, tan fanática. Bueno, pues esta razón es de bastante peso. De hecho, es la que están utilizando algunos partidos como el PP y Ciudadanos, pero no es la única, y ni siquiera es la más grave. Y vamos llegando ya al final de la lista. La octava no necesariamente son las más importantes, ¿eh? Las últimas, las he metido un poco a voleo. La última, he dejado eso sí para el final la economía, que quizá pensabais algunos que iba a ser lo primero, ni muchísimo menos. Para nada. Es decir, la economía la he puesto al final porque es, en definitiva, en este brete que nos encontramos, lo que menos nos jugamos de primeras. Los males a largo plazo podían ser mayores por otras razones y no solo por la economía. Entre otras cosas, porque con la economía, un gobierno manirroto, un gobierno desgraciado, que gobierna 4 años y te deja hecho esto un solar, se puede solucionar en otros 4 años de buen gobierno y haciendo las reformas pertinentes. En cambio, los daños morales
sobre el cuerpo del país cuestan muchísimo más, sobre todo sobre las mentes, ¿no? Como se ha podido ver, por ejemplo, en Alemania del Este, donde lleva 20 años o 25 años entrando dinero, pero sigue habiendo muchísimo más desempleo y los alemanes del Este siguen siendo mucho menos competitivos. Y eso es los 40 años de socialismo, pues va a costar otros 40 años reconstruirlo. Bueno, volvemos a la lista. La novena razón es porque aspiran, y esto para un liberal es intolerable, ya de entrada, aspiran a un gobierno máximo y total. Si nosotros creemos en un gobierno mínimo, en el caso de que creamos en algún tipo de Estado, pues vamos al Estado mínimo, bien, pues ellos van al Estado máximo, al Estado total. Quieren someterlo todo, y esto, de nuevo, me voy a sus declaraciones, quieren someterlo todo al criterio político. Ellos hablan de criterio democrático, pero ya sabéis que es un eufemismo. Dicen, esto es una solución democrática. Esto queremos una salida democrática. Siempre cambiad lo democrático por político y automáticamente la frase adquirirá significado. Cada vez que metan algo democrático, la palabra democrático les encanta. Bien, eso es neolengua, es perro flautés y significa político. Plegando para esto las leyes para que todo encaje en ese molde, en su molde político. La idea de... Una de las grandes cosas del mundo moderno es que en los países prósperos manda la ley y no las personas. Y debería siempre mandar la ley y no las personas. La ley está por encima de los gobernantes, o debería estar por encima de los gobernantes. Y cambiar la ley requiere de un consenso amplio. No puede llegar cualquiera y decir, bueno, pues esto se cambia por mis cojones. No. Requiere un consenso amplio, requiere estar justificado un cambio de ley. Bien, ellos ya sabéis cómo, bueno, se ha visto en el ejemplo venezolano cómo se han ido haciendo las cosas. Una de las razones por las que el chavismo está durando tanto es porque todo el entramado legal está concebido para mantenerles en el poder. Nada más. Y luego, aunque la ley se lo impida, y lo estamos viendo ahora ya en su parte más degenerativa, el periodo degenerativo del chavismo, vamos, que les da igual, que si tienen que saltar por encima de la ley, saltan sin ningún problema. Bien, esta aspiración a ese estado máximo debería a todos los amantes del estado mínimo ya ponernos en guardia. Todos los que defendemos el estado mínimo o todos los que creemos en el individuo. Sería motivo suficiente, sin tener en cuenta los 9 restantes. Y la 10ª y última, he dejado, como os decía antes, la economía para el final, es que de gobernar arruinarían al país. Esto nos debería preocupar a corto plazo, porque los que tenemos empleo ahora nos podríamos quedar sin él. Es una cosa que los que no lo tienen puede ser que no lo vuelvan a tener, o que no lo tengan nunca, o que no lo tengan en los próximos 4 años. Ya hemos pasado una crisis, es muy reciente y sabemos lo doloroso y frustrante que es quedarse sin trabajo y no encontrar otro. O lo doloroso y frustrante que es salir de la universidad y saber que no hay posibilidad de encontrar un trabajo y de armarse una vida medianamente vivible. Poderse, un chaval joven, irse de casa de sus padres y emplearse aquí o emplearse allá, buscarse una casa, vivir con un compañero, yo qué sé, lo que hemos hecho todos cuando teníamos 22 o 23 años. Bien, pues eso en un país en crisis, en un país que está quebrado, en un país que está con corralito, no se puede hacer. Entonces, partiendo del hecho que una vez lo hayan arruinado no va a ser la culpa suya y van a echar la culpa al empedrado como el que no sabe bailar, luego va a ser todavía más difícil sacarles. Simple. Es decir, si dentro de un año, pongamos por caso, en el mes de junio del año próximo, de 2017, y esto estará grabado, nos han metido en un corralito como el que les metió Tsipras a los griegos en julio del año pasado, podéis tener la certeza absoluta que va a ser la culpa de cualquiera. Del Sursum Corda, si es necesario. Va a ser la culpa de Merkel, va a ser la culpa de, yo qué sé, de Mario Draghi, va a ser la culpa de quien sea, va a ser la culpa de uno que pasaba por allí y que les miró mal, de quien sea. Pero nunca jamás será culpa suya. Por lo tanto, cuando no reconoces tu culpa, ya sabes, en la vida aprendemos bastante más de los errores que de cualquier otra cosa. Pero estos tipos no tienen errores, lo hemos visto en los ayuntamientos en el último año, en los últimos meses. Carecen por completo, jamás han pedido perdón, más que por 4 cuestioncillas de sí me equivoqué y tal igual, pero por supuesto, no, tienes que dimitir después de aceptar la equivocación. Pero nunca, todo tienen siempre excusa, para cualquier tontería tiene una excusa y tiene una coartada. Que es por otro lado lo que han venido haciendo los comunistas siempre, nunca se han equivocado. Nunca se explicaron, por ejemplo, los maoístas cómo habían muerto en el gran salto adelante 40 millones de personas de hambre. Nunca, en la vida. No se explicaban los del Politburó soviético cómo los rusos hacían cola. ¿Pero cómo es posible? No se explican los venezolanos, el gobierno venezolano actual, porque hay escasez. Y siguen echando la culpa que sea la guerra económica, que sea la burguesía, que sea Estados Unidos.
que si al gobierno español. Bien, pues nos encontraremos ante un panorama similar. Esto es a corto plazo. El corto plazo nos debe de preocupar, obviamente, porque puede ser que muchos hayan empezado a reconstruir su vida, aunque sea de aquella manera, con un sueldo menor, como queramos. Y de pronto vean a lo largo del próximo año que se quedan desempleados y que les cuesta un triunfo encontrar empleo porque las empresas se están cerrando, porque la economía es un sistema muy complejo, que ellos creen controlar desde su comisaría, pero luego no es así. Y hasta que lleguen a su país socializado, completo, en el que su mundo de sociedad, como decía Maduro, la sociedad socialista de felicidad, hasta que lleguen a eso, puede ser que nos hayan enterrado a 2 generaciones de españoles. De ahí que, por cierto, esa sociedad socialista de felicidad no existe. Pero por si alguno tenía, bueno, quizá merezca la pena esperar, ¿no? A lo mejor nosotros no, pero nuestros hijos sí. No existe. No ha existido jamás, en ningún periodo de la historia de la humanidad, nunca. Entonces, ya esta razón, que es la que más se está empleando estos días, quizás sirva para las elecciones del día 26 y poco más, pero hay muchas más. Con esto no estoy tratando de meter miedo a nadie, simplemente de dar mi opinión y de hacer un análisis lo más sosegado y tranquilo, como habéis podido escuchar, de un partido político que podría estar gobernando dentro de mes y medio. Y podría estar escribiendo en el BOE, que es el cetro de poder y es el que marca los designios de nuestras vidas individuales, por desgracia. Entonces, no penséis que aquí es yo estoy contra Podemos y estoy a favor de otros. No. Yo estoy en contra de todos los políticos, por si teníais alguna duda. No, ahora, de algunos estoy más en contra que de otros. La línea que separa es muy simple. El que está más a favor de la libertad individual, de los mercados abiertos y del que le dejen a uno tranquilo, contra ese voy a estar muy poquito en contra. Contra el que está a favor de un Estado gigantesco, de intervención máxima, de tocarnos las narices, de enfrentarnos unos a otros, de tratar de construir la sociedad a la medida de sus prejuicios, contra ese voy a estar muy en contra. Simple. No tiene más. No tengo intereses políticos. Yo no me presento a las elecciones, no pertenezco a ningún partido, ni nada por el estilo. Lo digo por si me ha escuchado algún podemita y dice, bueno, pues ya está, tú eres un tío de Ciudadanos. No lo soy, de ninguna manera. Bien, pues estas son mis 10 razones. Espero que os hayan gustado y por si queréis, pues podéis utilizarlas. Os las regalo. Pues al final creo que me he ido de tiempo. Pensaba hacer el podcast de hoy más breve para facilitar su escucha, pero ya sabéis que me pongo a hablar con el micro y me enrollo de mala manera. Antes de irme, eso sí, tengo una buena noticia, por lo menos para la Contracrónica y para mí, y quizá para alguno de vosotros, y es que ya hoy he comprado el micrófono para hacer entrevistas. He comprado un micrófono magnífico, con su pie de micrófono de mesa, estupendo, su quitaviento, para que el resultado de las entrevistas sea plenamente profesional, como vuestros oídos, por lo demás, se merecen. Entonces, tan pronto como tenga alguien para entrevistar, que espero que sea dentro de unos días, pues ya tendremos la primera contracrónica con conversación, la primera contracrónica dialogada, porque aquellas que hice al principio, en febrero, no valen. No las he borrado porque yo no soy de borrar mis fechorías, pero no valen porque se hicieron de aquella manera, con una grabadorcilla. Eso sí, os advierto que yo soy muy mal productor. En la televisión o en la radio es el peor trabajo que me pueden dar porque soy muy despistado, se me olvida, me llamo a alguien y luego no le sigo el hilo, me mando un WhatsApp, lo leo y se me olvida. Entonces no os prometo nada porque no sé muy bien a quién voy a traer para la primera contracrónica dialogada, pero vamos, que seguro que hay alguien fijo, porque además este micrófono que me he gastado en mis cuartos, pues le quiero dar uso. Así que con estas termino ya por hoy, que ha sido un podcast largo, pero nutrido. Os me despido de vosotros. Hasta mañana.